de la mañana. En Aire de Santa Fe Radio 91.1, los reportajes imprescindibles para escuchar en la mañana de la gran radio de Santa Fe. Celia, bienvenida, estamos en Aire de Santa Fe, Luis te saluda, estamos con todo el equipo de Ahora Vengo, con Alejandra, con Bebe y con Adriel. Buen día, ¿cómo estás? Muy buenos días, Luis, y a todo el equipo. Bueno, agotada, después de un día duro, una tarde dura, difícil, donde nosotros te estuvimos transmitiendo en vivo hasta las 16, hasta el momento que ya llevaba casi media hora la reanudación de lo que fue la sesión de diputados, y cuando nos veíamos con Alejandra nos parecía allá lejos todo lo que empezó a ocurrir a las 8:15 de la mañana, porque a las 8:15 miramos cómo empezaban a colocar las vallas sobre un costado y nos parecía un tema llamativo. Pero eso fue el comienzo, así que te imaginás, entre las 8:15 que empezó el programa hasta las 16 que nos fuimos, es más o menos el tiempo en que ustedes ya estaban sesionando, porque la idea era unificar un criterio de la oposición para sacar en comisión, en una reunión importante, y después terminaron allá por las 6:30 de la tarde. Así que una primera conclusión, después con Alejandra tenemos preguntas muy importantes para hacerte. Bueno, exactamente, Luis, como vos decís, fue un día muy intenso. Nosotros también empezamos temprano porque fue el plenario de comisiones a las 9:30, donde el oficialismo firmó el dictamen de mayoría en soledad, digamos, solo los diputados y diputadas del oficialismo, del bloque mayoritario, firmaron ese dictamen, y toda la oposición firmó un dictamen de minoría rechazando el proyecto. El bloque Somos Vida no firmó el proyecto, pero adelantó que iba a votar en contra. Entonces eso me parece que es muy importante. Por eso nosotros planteamos en parlamentaria que el debate, la discusión de esta ley tan importante para la vida de los santafesinos y las santafesinas se hiciera acorde a lo que plantea el reglamento, que no se hiciera una excepción en este sentido. ¿Esto qué quiero decir? Que primero se argumente, cada uno pueda decir por qué vota a favor y por qué votamos en contra, porque no es un capricho, tenemos fundamentos sólidos para hacerlo. Entonces entendíamos que había que argumentar antes y después votar. La verdad que esto ustedes habrán visto, porque como vos decís, estaban ahí en directo. En un momento, cuando empezaron los disturbios, y en esto yo quiero ser muy clara, lo decía ayer y creo que es importante reiterarlo, condenamos absolutamente y de plano a esos pocos violentos que enturbian un reclamo absolutamente legítimo de los grupos que estaban ahí defendiendo sus derechos, porque esto nos parece que es muy importante dejarlo en claro. Ahora bien, el Poder Ejecutivo y el Poder y la mayoría, la conducción de la Cámara, tienen la responsabilidad de garantizar tanto que los manifestantes puedan ejercer su derecho pacíficamente y que la sesión se pueda desarrollar con tranquilidad. Esto, cuando empezaron los disturbios, los golpes, que se rompieron vidrios, se golpeaba la puerta y lograron ingresar, abruptamente las bombas. El oficialismo pidió que se cambie y que se pase a votación. La verdad que algo absolutamente irregular. Para nosotros, además, contra el reglamento. Esto es una discusión muy, muy técnica probablemente, pero nosotros entendíamos que para cambiar la modalidad de discusión había que votar con los 2/3, cosa que no se hizo. Y además de eso, más allá de la cuestión reglamentaria, en este contexto, quienes estaban viendo, quienes pueden verlo en YouTube, no se podía votar una ley tan importante, no se sabía que se votaba. Es más, muchos no entendimos si se había votado solo en general o en particular en general. Por eso después, cuando volvimos del cuarto intermedio, digo, para dejar en claro, obviamente que no se podía seguir sesionando en ese contexto, por la seguridad inclusive de todas las personas que estaban en el Palacio Legislativo, los trabajadores y trabajadoras, había que, pero lo lógico y lo que nosotros pedíamos era que se pase un cuarto intermedio para poder ordenar y después seguir con la sesión. Bueno, no pasó esto. Entonces, cuando volvimos al recinto, yo planteé, que fue algo compartido por toda la oposición,
una moción de reconsideración de la votación porque la considerábamos nula por esa circunstancia, cosa que el oficialismo rechazó. Digo, esto ensucia un proceso que es muy importante porque tiene un impacto grande en la gente, digamos, esto está claro, esta ley que se aprobó ayer tiene un impacto grande, y el oficialismo, aunque sea muy ajustado el número, pero tenía la mayoría, o sea que esto iba a ser ley ayer, tendríamos que haber resguardado la institucionalidad y acá sí pongo la responsabilidad en el oficialismo. Pero, Celia, a ver, ahí me detengo un poco. Tendríamos que haber resguardado. ¿Significa que se tendría que haber vuelto a votar para demostrar transparencia? ¿Eso es lo que estoy entendiendo? Nosotros lo que planteamos es que se tendría que haber pasado un cuarto intermedio, cuando no se pasó, y antes de votar se debería haber pasado un cuarto intermedio. Después de eso, que nosotros consideramos una votación que no tiene validez por ese contexto en el que se dio y reglamentariamente, pedimos eso, lo que se comentaba recién, que se reconsidere que se vuelva a votar, para darle, primero, que se vuelva a votar, que cada bloque termine de hacer sus exposiciones antes de votar y que podamos seguir con ese debate y después se vote para que quede claridad respecto a qué es lo que se estaba votando y para que se pueda especificar, porque en esa primera votación algunos diputados que votaban en contra y pudieron votar y otros no, entonces se difundía como que había habido abstenciones, bueno, toda una cuestión confusa que el tema que se estaba tratando y digo, la institucionalidad de nuestra provincia no merece. Así que bueno, por eso es lo que nosotros pedíamos, pero el oficialismo hizo valer su mayoría legislativa, como últimamente hace, y se aprobó esta ley en ese contexto. Bueno, un par de preguntas más también para después sumarla a Alejandra. Yo hoy en el editorial dije claramente que esto no fue fortuito, que esos 8, 7, 15, para mí fueron 14, yo me tomé el trabajo de observar detenidamente muchas imágenes y había, cubriéndose la cara, el rostro, 14 personas que yo creo que hay que identificarlas, hay que trabajar, la justicia, la policía, quien sea, tiene que ir por ello, porque si no vamos a naturalizar un hecho escandaloso, pero nadie se levanta, por más que vos vayas a reclamar con mucha bronca, que no está bien, que esta reforma trae problemas, nadie va con una bomba incendiaria, nadie va con la idea de tirar las rejillas por arriba, nadie va con restos de mampostería y que pudieron haber lesionado, como lo hicieron, a 7 policías, a una persona común que es un mozo o una moza allí que le sirva algún café, un vaso de agua a ustedes cuando sesionan. Es decir, a mí nadie me quite la cabeza que A, B, C o D, quien sea, dijo, ahora, chicos, vamos. Esto no fue casualidad, alguien lo hizo. Y la otra pregunta que me queda dando vuelta es por qué la policía no actuó. ¿Por qué lo único que hacían eran esos 8, 10, y lo digo no en una actitud despectiva, esos 7, 8 policías de guardia sin armas reglamentarias, que son los que te dicen, hola, ¿cómo le va? Buen día, ¿a dónde va? ¿Qué quiere que le informe? Que están para, digamos, tener una mínima seguridad, que estaban con las manos apoyadas en la puerta, tratando de evitar que se abriera. Así que mi pregunta es, para vos también, ¿hubo alguien que digitó, alguien que dijo, vayan a hacer esto? Porque si no, no puedo creer que la gente que trabaja en cada uno de estos gremios recibiera una bomba, recibiera esto, recibiera lo otro para ir a tirarlo. Aparte, te voy a decir algo más que dije. Yo no sé si son de acá. Sinceramente, esa mano de obra tan rápida como actuó, la forma en que tiraban, me hace acordar a otras cuestiones. Y lo otro es, ¿cómo la policía en ese momento no estuvo? Cocochoni dijo que no, porque no se quiso enfrentar a la gente. Yo digo, es que no había que enfrentarse, había que hacer ese frente, ¿sí?, que se quería resguardar la Casa del Pueblo, que es la legislatura, con los escudos, como estaba la GOE, después, una hora después de que pasó todo esto, que me pareció que estaban para la foto, y resulta que si hubieran estado antes, por lo menos no reprimiendo, simplemente demostrando autoridad para que nadie atacara
a donde lo que se estaba generando adentro era una discusión importante y no pasó. ¿Dónde estaba la policía? ¿Quién no dio la orden? ¿Podés responderme las dos preguntas? Luis, comparto con vos la primera reflexión respecto a los pocos y esa minoría violenta, en el sentido además de que nosotros tenemos, hay que, no sé si en la provincia de Santa Fe alguna vez, la verdad que trato de hacer memoria y creo que no, hubo movilizaciones complejas, fuertes, pero tenemos que retroceder 30 años atrás, pero nunca con este nivel de violencia. Entonces es algo extraño, no es lo mismo que el Congreso Nacional, que vemos lo que pasó en Buenos Aires o en otros lugares. En la provincia de Santa Fe nunca pasó, entonces es, por lo menos nos lleva a preguntarnos, y me parece muy importante que desde el Ejecutivo y desde el Legislativo se haya decidido hacer la denuncia penal, porque esto tiene que diferenciarse de, y reitero 1000 veces, la protesta pacífica de los gremios que estaban en la plaza y que habían estado el jueves anterior también. De hecho, nosotros cuando ingresamos a la mañana estuvimos charlando con muchos docentes, yo me encontré con docentes de San Justo que estaban manifestándose, bueno, y de acá también, absolutamente pacífica. Entonces, está bien, hay que castigar, hay que encontrar e identificar. Respecto al segundo punto, lo decía al principio, que tiene la responsabilidad de garantizar que esa protesta, esa pelea por sus derechos de los gremios se desarrolle en paz, es el Poder Ejecutivo. Nosotros entendemos que hay distintas maneras de garantizarlo, que sí, las vallas eran un exceso, porque eran un exceso pensando en la historia de Santa Fe, lo que decía al principio, en la historia de lo que fueron las movilizaciones, siempre pacíficas. Entonces era como muy chocante ver esas vallas en el ingreso, pero sí después hay otros dispositivos con mayor presencia policial para poder prevenir apenas pasa esto. Así que en esto yo no puedo responder porque no estoy en el Ejecutivo, pero sí dar esta opinión que hay una responsabilidad ahí en garantizar la seguridad de las personas que se estaban manifestando y de los trabajadores que vos mencionabas recién, que estaban adentro del Palacio Legislativo, porque fue muy complejo, se rompieron vidrios, las puertas, bueno, la verdad que fue una situación... Hubo bombas incendiarias, Celia, sí, a un par de colegas y a nuestro propio movilero le explotó a menos de 1,5 metros y a un par de chicos que trabajan ahí y chicas le explotó a menos de 20 centímetros, podría haber pasado una tragedia. Exactamente. La verdad que nosotros lo vivimos con muchísima preocupación y si a esto le sumamos el desmanejo dentro de la Cámara, la verdad es que es algo inédito en la provincia de Santa Fe. De verdad, creo que hay que ponerlo y marcarlo con claridad, porque esto no puede volver a pasar en ningún debate ni en ningún lugar de del desarrollo institucional de la provincia, porque lo decía al principio, los gremios reclaman por sus derechos y eso es un derecho constitucional que el Estado tiene que garantizar. Así que más allá de las discusiones después que se den y de la decisión que haya, como en este caso la decisión del Poder Ejecutivo y de su mayoría parlamentaria de sacar una ley de esta profundidad en 15 días, porque de hecho más allá de que haya existido una comisión que para nosotros fue como una ficción, porque el Poder Ejecutivo ya tenía en mente qué reforma quería, entonces esta comisión es como una puesta en escena para decir todos tuvieron posibilidad de debatir, pero de hecho cuando el Poder Ejecutivo envió el mensaje, o sea, pudimos ver el texto plasmado ahí, su propuesta, hasta que se aprobó y el gobernador promulgó anoche, pasaron 15 días nada más. Entonces eso le resta, nosotros por ahí nos dicen no hubo mucho tiempo porque la comisión, el tiempo que se tuvo para debatir, todos participaron, etcétera. Entonces decimos, primero que esto que dije recién, 15 días desde que concretamente supimos que era lo que el gobierno estaba proponiendo, pero además también reclamamos calidad, además de tiempo. A lo mejor no es más tiempo, que creo que sí, pero sí calidad del debate legislativo, construcción de consensos de verdad, consensos. El consenso, hay un indicador, yo ayer me acordaba y lo dije del doctor Rosati
contexto del aniversario, de la 30 aniversario de la reforma de la Constitución Nacional, en una de sus visitas acá a Santa Fe, dijo algo que a mí me hizo reflexionar mucho, porque dijo que para él era el 24 y la Constitución Nacional, esa reforma era el último momento de gran consenso nacional. Y hacía eso mención, y en eso del valor del consenso dijo algo que me pareció muy interesante. Uno nota y prueba que realmente hubo consenso cuando todos se quedan insatisfechos, porque hay algo que tuvieron que relegar para poder priorizar ese acuerdo en función de una ley, de un artículo. Bueno, claramente acá no hubo consenso, ni hubo búsqueda de construcción de consenso, porque tanto en el Senado como en diputados el oficialismo dijo no vamos a aceptar modificaciones, si quieren discutamos todos, nosotros le vamos a fundamentar por qué pensamos que tiene que ser así, pero bueno, no es el modo de discutir algo que tiene tanto impacto. Alejandra tiene un par de preguntas para hacer. Sí, y ya concretamente sobre la ley en sí, Celia, ¿por qué se considera o por qué desde el justicialismo han venido considerando que se trata de una ley que lo que busca es el ajuste en la provincia de Santa Fe? Bueno, porque, a ver, nosotros ayer mencionamos, una diferencia muy grande es la declaración de emergencia. Es la 7ª emergencia que tiene la provincia de Santa Fe. Y la verdad que nosotros entendemos que el sistema provisional de Santa Fe no está en emergencia. No somos necios, los sistemas de seguridad social se están discutiendo en el mundo entero. Y en el mundo entero hay conflictos porque se trata de derechos adquiridos, de qué es lo que pasa con la trayectoria laboral, qué es lo que pasa con las jubilaciones. Obviamente que hay que discutirlos. Nosotros pensábamos que sí, hay cuestiones que sustancialmente, con modificaciones muy simples, que no hubieran tenido un impacto grande en la trayectoria laboral de los activos ni en los pasivos y que hubieran mejorado el sistema. Pero claramente no hay emergencia. Y nosotros, yo planteaba ayer, nosotros como gestión en los últimos 4 años sí tuvimos emergencia. Tuvimos la pandemia, tuvimos la mayor sequía de la historia, una crisis inflacionaria que impactó de lleno en el bolsillo de las personas. Y sin embargo, no nos atrasamos un día en el pago de los salarios de los activos ni de los pasivos, no aumentamos impuestos, no aumentamos tarifas, irónicamente nos menospreciaban diciendo que gobernábamos con la libreta del almacenero porque cuidábamos los recursos públicos sin impactar en el bolsillo de la gente, resguardando esos derechos. Pero ahora claramente no hay emergencia en el sistema previsional. El déficit de las cajas de jubilación del sistema de seguridad es intrínseco a los sistemas. ¿Esto quiere decir que lo justificamos? No. Ahora, acá se pone la mirada más en los gastos y en lo que representa, se infla el déficit enormemente porque no entendemos cómo pasamos de los 129.000 millones en diciembre a los creo que 430.000 sí, dijeron que se proyectaba. Es para inexplicable, nunca dieron un número serio de cómo se hace esa proyección, pero se toma por el lado del gasto y no por cómo generar más recursos o cómo corregir el sistema para que ese déficit no sea tan alto. No esos 430.000, sino que no haya déficit. Para nosotros en este tema es central reclamarle a la nación lo que corresponde. Eso es fundamental y no es solamente porque nosotros dejamos un reclamo administrativo hecho, un reclamo a la Corte, ahora el gobierno también hizo otro, pero no es solamente la formalidad, es plantarse frente al presidente Milei, que es muy federal a la hora de recibir los aportes de las provincias, pero muy poco federal cuando los tiene que retribuir. ¿Por qué decimos esto en este caso específico? Porque lo que corresponde que la nación le transfiera a Santa Fe para la caja de jubilaciones es prácticamente equivalente al monto del déficit. Entonces, ¿por qué recargamos sobre los trabajadores y sobre los pasivos, en este caso con más gravedad, algo que tiene que ver con una responsabilidad de la nación? Y digo, porque viste Alejandro, Luis, ustedes habrán escuchado que mucho se mencionó del kiosquero, porque el kiosquero sí, tiene que pagarle el déficit a 100.000 trabajadores. Claro. De la misma manera, si lo hacemos a la inversa, si lo hiciéramos, es una falacia enorme, digamos, si lo hicimos a la inversa, podríamos preguntarnos por qué el trabajador público
de la provincia de Santa Fe, trabajador, trabajadora, tiene que pagarle la jubilación a los 500.000 jubilados de la provincia de Santa Fe que se jubilan por ANSES, porque la provincia de Santa Fe aporta a la nación vía coparticipación y vía impuestos para que la nación, para que ANSES le pague a esos 500.000 jubilados de Santa Fe, pero también a todos los jubilados del resto del país de las 14 cajas que fueron transferidas en su momento. Por eso es la obligación, no es un capricho, no es un envío discrecional, es parte de un acuerdo, de un compromiso federal que después fue aprobado por ley. O sea, por ley, el presidente Milei, que parece desconocer qué es una ley y cómo se maneja la institucionalidad y cómo resulta esto del tema de un país federal, está obligado a transferirle a la provincia. Entonces, si eso se planteara fuertemente, si nosotros lo dijimos muchas veces, el gobernador tiene a toda la oposición al lado para plantarse firmemente, no solamente con este tema, con todos los otros recursos, porque se dice, bueno, el déficit de la casa impide que se abra obra pública, etcétera. Vuelvo a pudimos hacer obra pública en un contexto muy crítico, obra pública, pensemos los gasoductos, los acueductos, bueno, un montón de cuestiones que se llevaron adelante. Y sin el apoyo de Nación, porque tampoco lo teníamos como debía ser, y sin embargo se hizo, o sea que eso es posible. Y no exigirle a Nación y no poner en el centro esto, y cargar esto sobre los jubilados y las jubiladas, y sobre los activos también, porque pensemos que un activo, porque lo quiero decir porque es importante, se tomó como ejemplo la provincia de Córdoba, ¿no? Bueno, en la provincia de Córdoba los activos aportan el 11% de su salario para la jubilación. En la provincia de Santa Fe, hasta el día de ayer, aportaban 14,5%. Entonces ya ahí hay una diferencia importante. Eso hace que también que los haberes jubilatorios puedan ser mucho mejores en nuestra provincia que en el resto del país. Y eso es algo que siempre todos los gobiernos de los distintos signos políticos cuidaron, hasta anoche. Porque hoy jubilarse con el 82% es como una posibilidad muy lejana, con lo cual hay que tener, son muy pocos los que se van a poder jubilar con ese haber jubilatorio, que era un orgullo para Santa Fe poder sostenerlo. Gracias por este tiempo, estamos volcando todas las voces, que es la idea, que además tiene que ser la idea de siempre. En un Estado de Derecho debemos escucharnos, si no, no vamos a crecer nunca como sociedad. Gracias por tu tiempo. Gracias a ustedes, Luis, un saludo grande. Las noticias, después de la palabra de la jefa del bloque de diputados del